Veamos ahora las propiedades de la continuidad. Si B es un número real y f y g son continuas en x igual a c, entonces las siguientes combinaciones son continuas. Si yo tengo el múltiplo escalar b por una función, ya sea f o g, me va a dar una función continua. Si yo sumo o resto dos funciones que son continuas, me va a dar como resultado otra función continua. Si yo efectúo un producto de dos funciones continuas, es otra función continua. Si efectúo un cociente, siempre y cuando g de c sea distinta de 0, es decir, que la función que está en el denominador evaluada en algún valor sea siempre distinto de 0, también va a ser una función continua ese cociente. Una potencia, siendo n en este caso un entero positivo, también si f es continua, la potencia va a ser continua. Y una raíz, siempre que esté definida en un intervalo que contenga c, donde n es un entero positivo. Entonces, en estos casos también me va a dar una función continua. ¿Qué funciones son continuas en todos sus dominios? Entonces, bueno, como ya había adelantado, los polinomios de cualquier grado, ahí están definidos en forma genérica. Las funciones racionales, siempre que se cumpla que el polinomio del denominador sea distinto de 0, obviamente que solo se presenta discontinuidad en ese valor, pero si yo restringo el dominio, digamos, implícito, me está quitando esos valores para los cuales el denominador se hace 0, la función en el resto de los valores para los cuales está definida es continua, y las trigonométricas pasa algo similar. Tenemos el seno y el coseno son continuas para todo x perteneciente a los reales. La tangente también es continua, excepto cuando el coseno vale 0. La cosecante es continua excepto cuando el seno vale 0, la secante es continua excepto en aquellos valores en donde el coseno valga 0, y la cotangente es continua excepto en aquellos valores donde el seno valga 0. Bueno, vamos ahora a continuidad de una función compuesta. Si g es continua en c y f es continua en g de c, entonces la función compuesta dada por g compuesta con f en x es continua también en c. Ahí tenemos gráficamente qué me está diciendo acá. G es continua en c, entonces g de c existe y está definida. Y además se cumple que g de c es igual al límite de g de x para x tendiendo a c. Son iguales. Y a su vez, si f es continua en este valor de g de c, entonces la composición también es continua. Entonces, por definición de continuidad, lo que acabo de decir, el límite de g de c para x tendiendo a c es igual a g de c. ¿Por qué tomo esto por definición de continuidad? Básicamente porque me está diciendo el teorema que si g es continua en c, entonces si g es continua en C, por hipótesis, entonces por definición de continuidad, yo tengo que el límite de g de c para x tendiendo a c es igual a g de c. Y por otro lado me dice que f es continua en g de c, es decir, que voy a cumplir la misma condición, pero solo que ahora mi valor es g de c, para el cual yo estoy evaluando, ¿sí? Entonces, por eso ahora tengo, por definición de continuidad, se cumple que el límite de f de x para x tendiendo a g de c es igual a f de g de c. Entonces, se aplica el teorema del límite de una función compuesta con el valor de límite igual a g de c, y aplicando ese teorema, entonces, llegamos, el límite de f de g de x para x tendiendo a c, resulta que es la función evaluada en el límite de g de x para x tendiendo a c, y como esto, el límite de g de x para x tendiendo a c, nosotros sabemos que es g de c porque es continuo, termina resultando al reemplazar esta expresión. Por lo tanto, decimos que la composición es continua en C.